claros, una estructura lógica y procesos evaluativos, siendo adaptable a diversos contextos educativos. Maestra, Sí, solamente comentar, disculpe la interrupción, sí, su presentación sí la vemos, pero parece que no está en pantalla completa. okey. Ahí, Ah, sí, ahí ya va apareciendo, exactamente. Gracias. okey, ajá, bien. El modelo curricular de Ralph Tyler es un método para analizar e interpretar el currículum y el sistema de enseñanza de las instituciones educativas, y se basa en 4 elementos fundamentales, que son los objetivos educativos, las experiencias de aprendizaje, las organizaciones de aprendizaje y las evaluaciones del aprendizaje. El primer componente sobre los objetivos educativos nos dice Tyler que deben ser claros y enfatiza la necesidad de formularlos. Estos objetivos se pueden derivar de 3 fuentes, ya sea de los estudiantes, de la sociedad misma o del contenido disciplinar que se quiera abordar. Los objetivos se deben redactar además en términos de habilidades, actitudes o conocimientos. En el segundo componente, que es el de las experiencias de aprendizaje, nos dice que son las actividades diseñadas para ayudar a los estudiantes a alcanzar los objetivos y deben ser relevantes, significativas y alineadas con los objetivos propuestos. Por ejemplo, si el objetivo es desarrollar habilidades de escritura, las experiencias de aprendizaje deberían incluir prácticas de redacción, de revisión y de publicación de textos. El tercer componente es organizar estas experiencias de aprendizaje de forma lógica y secuencial, promoviendo una progresión, para mantener así una coherencia entre distintos niveles educativos y evitar la fragmentación. Tyler recomienda que sea en una estructura jerárquica y acumulativa. Y por último, la evaluación de ese aprendizaje, que es un componente esencial para determinar si los objetivos se han cumplido. Tyler sugiere utilizar métodos variados y adaptados al contexto, como pruebas, proyectos, observaciones. Y estos resultados también sirven para retroalimentar y mejorar el currículum. Aquí tenemos también organizado como en un mapa conceptual estos 4 aspectos, donde nos dice otra vez que los objetivos pues también deben estar al alcance de la escuela y pueden incluir sugerencias de especialistas en filosofía y psicología. En cuanto a la selección de experiencias, aquí nos dice este mapa que también debe de ser, tener reacciones al nivel de las posibilidades de los alumnos. Y en la organización de experiencias podemos definir también varios puntos como la organización acumulativa, de vertical a horizontal, criterios de optimización de la organización, considerar los elementos para organizar estas experiencias, discutir posibles principios de organización y describir estructuras organizativas. Y en la evaluación de experiencias, aquí nos resalta también que debe suponer, en esta evaluación se deben suponer los objetivos. Estos son los mismos que están contenidos en las otras diapositivas, pero aquí me gustó como lo encontré en internet porque está como más organizado y nos deja ver en claro que el modelo de Tyler, pues, es bastante organizado. Y si nosotros lo vemos así, podemos ver que es un modelo que muchos de nosotros como docentes seguimos en nuestro diseño de planeación. Todos al hacer la planeación, pues, pensamos en los objetivos que queremos hacer, qué es lo que queremos que el niño aprenda con ese tema. Y a partir de esos objetivos, analizamos y seleccionamos experiencias de aprendizaje y las organizamos para finalmente hacer una evaluación de las mismas. Este modelo educativo, pues, es muy sistemático, está orientado a objetivos, es flexible porque nos dice Tyler, debe estar organizado en base a las necesidades del contexto y pone este énfasis en la evaluación para ver si se cumplieron o no los objetivos. También las ventajas, aparte de que es muy organizado, de que tiene una coherencia y una estructura interna muy fácil de entender, pues es que fomenta la coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, así como que es de muy fácil aplicación. Las limitaciones que puede tener este modelo, pues es que puede ser un poco técnico y puede limitar un poco la creatividad o que sea un poco, muy poco dinámico. Y ahora con los nuevos contenidos que cada vez se van cambiando, pues empieza a ser un poco limitante este modelo educativo. Y pues en las conclusiones, aparte de que es un diseño curricular de mucha referencia para nosotros como maestros, por su estructura clara y práctica,
También es importante que se complemente con enfoques de un aprendizaje más dinámico y multidimensional, como vienen siendo ahora los nuevos modelos curriculares. Pero, sin embargo, su contribución pues sigue siendo invaluable para un sistema educativo muy eficaz y coherente. Y eso sería todo. Excelente, muy bien, muchas gracias, maestra Nancy, muy interesante. Y bueno, nos ha dado justamente varias de las características más importantes que tiene este modelo. Muchas de ellas es la claridad, muchas de ellas es la organización y siempre la orientación centrada en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Que es una de sus características. Muy bien, muy bien. Vamos a dar entonces espacio para si la maestra Xochitl, si el maestro Julio César tiene alguna pregunta para usted, algún comentario después de su participación. De mi parte, no, doctor. No, muy bien, maestra Xochitl, ¿alguna pregunta? No, ¿Algún doctor, comentario? fue No. muy clara su explicación. Bueno, muchas gracias, maestra Nancy, me parece muy, muy interesante. Y bueno, solamente comentar que este modelo, que es uno de los primeros modelos curriculares que se forman, estaba orientado justamente a cumplir con los objetivos. De hecho, el conductismo de principios del siglo pasado hasta mediados del siglo pasado tiene un impacto muy fuerte, no solamente en las aulas educativas, sino también en las aulas militares, ¿sí? Porque el militar justamente busca tener la capacidad de poder responder a los objetivos que se le plantean. Entonces, en muchos sentidos, es cumplir con las metas. En este sentido, es valioso porque permite fijar una visión directa de lo que queremos que el estudiante logre, pero también cuenta con la limitación de que fijarnos objetivos no necesariamente implica fijarnos en el proceso en el que estos objetivos se alcanzan. Esto por una parte. Y por otra parte, las propias dificultades que tienen fijar objetivos cuando los objetivos no se alcanzan, que es algo que también ocurre en la educación. Muchas gracias, maestra Nancy, le agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a escuchar ahora una segunda presentación. Maestro Julio, maestra Xochitl, ¿a quién le gustaría participar? Maestra Xochitl, muy bien. Bueno, entonces les pido un momento. Voy a apagar un poquito mi cámara para apoyar a la maestra Xochitl en la presentación de su material. Les voy a apagar un poquito la cámara y voy a proyectar desde acá. ¿Se puede ver allá? Sí, ya es visible, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces dejamos en usted la palabra, maestra Xochitl. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Yo les voy a hablar sobre el modelo educativo, modelo curricular de José Antonio Arnaz. Y pues voy a iniciar mencionando que la educación y el currículo han sido objetos de reflexión durante siglos. Para muchos educadores han propuesto modelos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y uno de estos modelos, pues, es el propuesto por José Antonio Arnaz, un pedagogo y educador español que ha abordado de manera integral la relación entre el currículo, la cultura y la sociedad. ¿Me podría apoyar con la siguiente diapositiva? Con mucho gusto. Gracias, doctor. José Antonio Arnaz publica un libro, Planeación Curricular, en 1990, en el cual él define al currículo como un modelo con enfoque tecnológico y sistémico, como un plan que norma
y conduce explícitamente el proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas estructurado en forma anticipada a acciones que se requieren organizar. José Antonio Arnaz ha desarrollado un modelo curricular que parte de una concepción del aprendizaje como un proceso activo y participativo, y su propuesta se enmarca en una educación inclusiva que busca no solo la transmisión de conocimientos, sino también el desarrollo integral de los estudiantes. La siguiente, por favor. Este modelo curricular de José Antonio Arnaz tiene como principales características el currículo centrado en el estudiante. El modelo de Arnaz propone al estudiante en el centro del proceso educativo, reconociendo su rol activo en la construcción de su propio aprendizaje. Según Arnaz, la educación debe ser significativa para los estudiantes, que esté conectada con sus experiencias previas y sus intereses, lo que favorece un aprendizaje más profundo y duradero. Al estar la educación centrada en el estudiante no es un receptor pasivo de conocimientos, sino un sujeto activo que interactúa, reflexiona y construye su aprendizaje. También nos habla de un enfoque integral del aprendizaje y se refiere a que el currículo debe abarcar todos los aspectos del desarrollo del alumno, no solo el conocimiento académico, pues esto incluye su desarrollo emocional, social, moral, físico, y Arnaz propone una educación que forme ciudadanos completos, capaces de contribuir activamente a la sociedad. Esta formación integral promueve una educación que contemple tanto los conocimientos como las competencias emocionales, sociales y éticas del estudiante. Y también nos habla de la adaptación al contexto social y cultural. Arnaz subraya que el currículo debe estar contextualizado a las realidades sociales, culturales y económicas de los estudiantes. Señala que la educación no puede ser uniforme, debe reconocer la diversidad y adaptarse a las características particulares de cada grupo de estudiantes. Este enfoque se orienta hacia una educación inclusiva que tenga en cuenta las diferencias sociales, culturales y lingüísticas. En la interculturalidad del currículo debe promover la comprensión y el respeto por la diversidad cultural, favoreciendo la inclusión de todos los estudiantes. La siguiente, por favor. Respecto al aprendizaje activo y participativo, este modelo promueve un aprendizaje activo donde los estudiantes se enfrentan a problemas reales y tienen pues que buscar soluciones, desarrollar proyectos y fomentar el trabajo en equipo. La metodología debe ser participativa, favoreciendo la colaboración, la investigación y la resolución de problemas. Este enfoque activo y problemático, los estudiantes aprenden haciendo, investigando y reflexionando sobre sus propias experiencias. Y bueno, también nos menciona como característica el currículo flexible y abierto. Bajo este modelo se enfatiza la necesidad de que el currículo sea flexible, es decir, que se adapte a las necesidades y características de los estudiantes y a los cambios sociales, políticos y económicos. No se trata de un currículo rígido, sino de un proceso que esté en constante revisión y que se ajuste, que permita a los docentes ser creativos y adaptarse a las circunstancias. Esta flexibilidad curricular, propicia precisamente que se revise y se ajuste constantemente en función de las necesidades, pues que son variables cambiantes de los estudiantes. Siguiente, por favor. Respecto a los componentes del currículo, nos maneja 4, que son los objetivos, en el cual se establece lo que se espera lograr con los estudiantes, pero que no lo limita a los conocimientos, sino que también incluye el desarrollo de competencias emocionales y sociales. Los contenidos que son relevantes y tienen que estar conectados con la vida real de los estudiantes,
y pues no se busca enseñar de manera descontextualizada. Respecto a la metodología, pues centrada en el aprendizaje activo, mencionaba anteriormente la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. Y finalmente la evaluación, que debe ser continua y formativa, enfocada en el proceso de aprendizaje y no solo en los resultados. La evaluación no debe ser punitiva, sino orientada a la mejora continua. Siguiente, por favor. Respecto a las etapas de estructuración del currículum, respecto a la lectura que nos hizo favor de proporcionarnos, rescato lo siguiente. Son 4 etapas. La primera es elaborar el currículum y pues se divide en 4 etapas más, que son formular los objetivos curriculares, elaborar el plan de estudios a través de la selección de los contenidos, diseñar el sistema de evaluación y finalmente la elaboración de cartas descriptivas. Respecto a la etapa 2, que se refiere a instrumentar la aplicación del currículum, se divide en entrenar a los profesores, elaborar los instrumentos de evaluación, seleccionar y elaborar los recursos didácticos, ajustar el sistema administrativo al currículo y adquirir o adoptar las instalaciones físicas. Finalmente nos habla la tercera etapa de la aplicación del currículum y finalmente la evaluación de este. Siguiente, por favor. Respecto al impacto y aplicaciones del modelo, el modelo curricular de Arnaz tiene un impacto significativo en diversas áreas de la educación, especialmente en el ámbito de la educación primaria y secundaria. Ha influido en la forma en que los docentes abordan el diseño de su currículo, promoviendo una enseñanza más inclusiva, participativa y centrada en el alumno. Las aplicaciones prácticas, pues en la implementación en diversos contextos educativos, especialmente en programas que buscan transformar la educación tradicional hacia una más participativa y significativa. Siguiente, por favor. Como conclusión, podemos referir que el modelo curricular de José Antonio Arnaz es una propuesta educativa que busca ir más allá de los enfoques tradicionales y que representa el auge de la tecnología educativa en México. Promueve un aprendizaje activo, participativo y centrado en el estudiante, en un entorno inclusivo y adaptado a las necesidades sociales y culturales. Y este modelo tiene el potencial de transformar la educación, preparándola para los retos del siglo XXI y contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con su sociedad. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, muy interesante este modelo curricular. Y bueno, una pregunta, maestra Xochitl, no sé si en su investigación tuvo la oportunidad de ver algunos casos donde se ha aplicado este modelo, algunos ejemplos de este tipo de modelo curricular, no sé si ha sido el caso. Únicamente encontré la referencia del enfoque o el uso de este modelo principalmente lo refería en educación primaria y secundaria. Como tal, el ejemplo explícito no. Sin embargo, pues sí me llama la atención porque en la lectura que usted nos refería también mencionaba que es como pionero, ¿no? Para la tecnología, la implicación de la tecnología en la educación. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, maestra Xochitl. Maestra Nancy, maestro Julio, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo en lo No, que ustedes maestra, deseen abundar? ¿No? ¿Ninguna? todo bien. Todo bien, se va entendiendo mejor ya. Yo creo que es buen turno yo en tercer lugar. Ok. Maestro, pues adelante, dejamos en usted la palabra entonces. Ok, voy a compartir y me dicen si se mueve la pantalla. Que sí. La última vez que presenté no se movió. Adelante, por favor. A ver, me dicen.
Ya se está proyectando. A ver, le voy a cambiar y me dice si se cambia. ¿Ah? ¿Sí se cambió? Sí se cambió, así es. Ok, Muy bien. que va. Ok, pues a mí me toca hablar sobre la teoría curricular de las mexicanas, de Raquel Glassman y de María de Ibarrola. Pues antes de empezar, hay que recalcar que toda teoría se puede perfeccionar y rara vez se mantiene de esta manera. Vemos lo que dijeron de Tyler, que sentara las bases en los 40, estaba en los 60, lo mejora, sin embargo pasa el tiempo y en la década de los 70, pues ahora le toca a las mexicanas Raquel Glassman y María de Ibarrola desarrollar su propuesta para la construcción del currículum. La propuesta nace entre los años 1971 a 1974 y pues se echa a andar o se publica en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978. Esta publicación se concibe en el plan de estudios, la síntesis instrumental, mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valioso, profesionalmente eficientes. Aquí hay que recalcar que según Glassman el currículo debe ser ajustado a las necesidades académicas de los alumnos, por lo que no cree conveniente adaptar los programas de estudios a las necesidades de la sociedad. Más bien propone que los programas de estudios se hagan de acuerdo con las necesidades académicas de los estudiantes para que puedan resolver conflictos en su entorno laboral y personal cuando ellos egresen de las universidades. Algo aquí igual que se me olvidó mencionar es de que su propuesta de currículum pues es para nivel licenciatura u universidad. Por otra parte, María Díaz Roland dice que la educación está influenciada por cuestiones socioculturales y políticas, por lo que tanto el currículum como sus planes y programas son una forma de manifestación de las necesidades de un modelo económico organizado a través del plan de estudios. El trabajo de estas dos autoras impacta enormemente en la teoría curricular y diseño curricular. Su objetivo no es ese, pues su propuesta estaba más encaminada a distinguir, es decir, diferenciar el plan de estudios del currículum, en donde el primero es un instrumento por el cual se puede operar el segundo, por lo que su propuesta pues es la siguiente. Okay, la dividí en dos porque no me cabía y si lo ponía todo en una presentación iba a ser muy pequeño. Pero bueno, su propuesta se divide en cuatro fases. La primera, determinación de los objetivos generales del plan de estudio. La segunda, operaciones de los objetivos generales. Incluye dos subetapas. La primera es el desglosamiento de los objetivos generales en objetivos específicos. Estos constituyen el último nivel del plan de estudios. El segundo, agrupación de los objetivos específicos en conjuntos, los cuales constituirán los objetivos intermedios del aprendizaje. Estos objetivos son los propios cursos. El tercer punto es la estructuración de los objetivos intermedios, que incluye las siguientes subetapas que están aquí al final: jerarquización de los objetivos intermedios, ordenamiento de los objetivos intermedios, determinación de metas de capacitación gradual y la última etapa, que es la de evaluación. Ellas determinan que no solamente es importante evaluar el principio y el fin, sino que lo dividen en tres subetapas en evaluación, que es evaluación del plan vigente, evaluación del proceso del diseño y evaluación del nuevo plan. En conclusiones, pues este diseño curricular sí fue aplicado en la UNAM y bueno, actualmente las mexicanas aquí, bueno, mencionan que la etapa más valiosa pues sigue siendo la etapa de la evaluación, la etapa 4 dentro de su diseño. Sin embargo, pues sí se ve que todo este trabajo es con base a las aportaciones e influencia de los trabajos de Tyler y de Bloom, simplemente adaptando a ya las universidades de Latinoamérica. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias, maestro Julio, muy interesante conocer y estudiar tres modelos curriculares. Agradezco mucho. Maestra Xochitl, adelante, por favor.
Perdón por la interrupción, doctor, pero ya tengo respuesta a lo que me preguntaba hace un momento respecto al modelo que a mí me corresponde. Usted me indica en qué momento puedo participar. Sí. Sí. Adelante, adelante, por favor, si es tan amable. Ok, estaba checando con las lecturas que había descargado y encuentro lo siguiente. Efectivamente, me pedía usted ejemplos de la aplicación de este modelo. Y en contextos educativos, iniciando en educación primaria y secundaria, puntualmente me pone o me cita como ejemplos el diseño de un currículo interdisciplinario para crear proyectos o unidades temáticas que integren diferentes áreas del conocimiento, eh, para la promoción de la comprensión holística de los temas. También en este nivel, la flexibilidad en los contenidos, que permite precisamente el adaptar los contenidos a las necesidades, intereses y ritmos del estudiante. Respecto a la formación docente, en la capacitación de maestros, perdón, el modelo curricular se puede emplear para el diseño de programas, y lo vivimos hace poco tiempo, ¿no? Que no solo se centra en conocimientos pedagógicos, sino también en la crítica sobre la práctica educativa. Y como ejemplo, podría citar los talleres de formación de habilidades docentes y la evaluación continua de la formación docente. En educación superior, puntualmente, pues permite la creación de programas más adaptados a las demandas del contexto social, cultural y laboral. Insisto, lo vivimos recientemente nosotros en educación superior, específicamente en normales, en la elaboración del codiseño, ¿no? Y pues aquí podría citar el diseño de plan de estudios flexible, que pues se puede elegir entre diversas asignaturas optativas, lo que vivimos el codiseño institucional, por ejemplo, dentro de un mismo campo de estudio, o incluso desarrollar proyectos interdisciplinarios con la malla nacional, por llamarla de alguna manera. Y pues bueno, también el enfoque en competencias profesionales, que podría establecer un currículo orientado a desarrollar competencias específicas para el desarrollo profesional. Y respecto a la educación en contextos culturales diversos, pues en contextos educativos multiculturales o en programas de educación para poblaciones en situaciones vulnerables, el currículo inclusivo, que pues propiciaría el valor o la promoción de diversas culturas, lenguas, tradiciones presentes dentro del aula, que se pueden incluir dentro de los contenidos que abordan los temas de identidad cultural, respeto a la diversidad o la inclusión, no sé. Y pues en los proyectos comunitarios, donde los estudiantes participan en proyectos que responden a las necesidades de su comunidad. Y finalmente, que es también esta parte de la cuestión de la tecnología, en la educación a distancia o en línea, en los entornos virtuales de aprendizaje, el modelo curricular de ANAS puede facilitar la creación de programas, pues esto permitiría una mayor autonomía del estudiante, fomentando su capacidad de autorregulación y de aprendizaje a su propio ritmo, ¿no? Como por ejemplo el diseño de módulos de aprendizaje autónomo, donde el currículo se puede estructurar en módulos interactivos y pues adaptados a las necesidades y posibilidades de cada estudiante para que avance según sus tiempos y sus necesidades. Y pues también respecto a la evaluación formativa en línea, el uso del empleo de herramientas digitales para permitir esta evaluación continua y la retroalimentación instantánea, adaptando los contenidos a las fortalezas y debilidades del estudiante. Y pues más claro ejemplo no podría ser como lo que estamos viviendo en este momento, que estamos interactuando pues en línea, y finalmente pues también es pues la educación a distancia. Sería lo que podría comentar, doctor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Le agradezco mucho que haya atendido la pregunta que hicimos. La, el análisis curricular, el diseño curricular, está ligado en muchas ocasiones a al desarrollo de proyectos curriculares. Y los proyectos curriculares
podemos verlos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, podemos hablar de proyectos curriculares nacionales, como es el caso de nuestro país. Hablar de un modelo educativo implica hablar de un diseño curricular para todas las diferentes etapas de formación. Por otro lado, podemos hablar también de proyectos curriculares a nivel institucional. Podemos hablar de cómo desde una universidad, desde una escuela, desde una cierta consultoría, se piensa la educación, se piensa la formación. Y también podemos hablar de proyectos curriculares a un nivel del aula, en aquellas adecuaciones, en aquellos ajustes, en aquella flexibilidad curricular que las maestras y los maestros hacemos patente en el diseño de poder atender las necesidades o las características particulares que tienen nuestros estudiantes. Entonces, las dimensiones de un proyecto curricular son sumamente amplias. Eh, y bueno, a mí me gustaría mostrarles algunos ejemplos en los que he tenido la oportunidad de participar, además de participar como profesor en este programa de doctorado. Una parte de mi trabajo en los últimos años ha sido también como consultor educativo y hemos desarrollado algunos proyectos curriculares para universidades, para institutos, particularmente en este último año, tuve la oportunidad de desarrollar dos proyectos curriculares. Uno fue para una escuela normal, la Escuela Normal de las Huastecas, donde también tengo el gusto de colaborar, y otro también para el Instituto Kelsen, un Instituto de Educación Superior que tiene su sede en la ciudad de Morelia, que desde hace muchos años era preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y ellos querían formar la universidad. Y entonces diseñamos tres carreras profesionales. Pero bueno, me gustaría mostrar, tratándose de educación y sabiendo que ustedes son profesores de educación superior, de educación básica, mostrarles un poco cuál es esta mirada de un proyecto institucional. Un proyecto institucional, desde luego, es mucho más pequeño que pensar en ese esfuerzo enorme que hace la Secretaría de Educación Pública para crear un modelo curricular, que es un trabajo impresionante. Pero bueno, al menos me gustaría mostrar para todos ustedes, si me permiten, este proyecto curricular. Voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes. Voy a apagar un poquito mi cámara para que la conectividad vaya un poco mejor. Pero acá está. Lo que nosotros tenemos aquí es justamente un proyecto curricular. Este proyecto curricular que mostramos acá, creo que no es su último, pero ha sido un proyecto que ya ha sido aprobado desde el año pasado por la Dirección General de Educación Superior y también por un organismo que en muchos estados aparece que es COEPES. Y COEPES es justamente la instancia a nivel estatal. Puede ser que en distintos estados cambie ligeramente el nombre, pero creo que en el estado de Hidalgo y particularmente en el estado de Michoacán, el nombre es el mismo, COEPES, que es justamente un comité que se encarga de evaluar los proyectos curriculares. Y esta evaluación se sustenta en ciertas características específicas. Bueno, el documento que les muestro como ejemplo de un proyecto curricular es el Plan de Maestría en Educación con énfasis en innovación educativa en una modalidad mixta. Y bueno, a lo mejor la maestra Nancy, bueno, ¿cuáles son las características que debe tener un proyecto curricular? Es decir, ¿cuáles son los elementos que el proyecto curricular debe tener? Bueno, hay una gran libertad para que cada persona o para cada institución proponga un proyecto curricular, porque la norma nos dice que el proyecto curricular podría seguir un modelo curricular eh, como el de Bobbitt, como el de Tyler, como el de Stenhouse, como el de Arnaz, como el de Díaz, como el de Ibarrola,
etcétera. Es decir, nosotros tenemos la libertad de elegir ese modelo curricular, pero claro, eligiendo ese modelo curricular también estamos eligiendo cierta perspectiva de cómo vemos la educación, de cómo nosotros vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, siempre elegir un modelo curricular nos compromete con nuestra mirada educativa. Pero ¿cuáles son los elementos que debe de incluir? Bueno, lo primero que quiero decir es que elaborar un proyecto curricular es un trabajo que generalmente las instituciones realizan con la colaboración de sus maestras, sus maestros, que es de un esfuerzo académico importante. Estamos hablando de proyectos curriculares que a veces se elaboran en un periodo de 1 año, de 2 años, de 3 años. Y qué decir, hay instituciones que comienzan sus proyectos curriculares y después de 5 años están terminándolos. Claro que por otro lado también ya en nuestro país hay consultorías especializadas que pueden hacer esta misma labor que pueden hacer los consejos de docentes, pero en un proceso de 3, de 4 meses, de 5 meses. Es decir, en un proceso de dedicación plena a la elaboración de este tipo de documentos, pero también con la experiencia de ya haber elaborado este tipo de documentos. Entonces, generalmente, la primera etapa de un proyecto curricular es la descripción más completa posible de la institución, ¿sí? En este caso, de la Escuela Normal de las Huastecas, hablamos de sus antecedentes, de la misión, de la visión, de su filosofía, de su objetivo institucional, del objetivo en particular de este modelo curricular, de su diario, de sus valores, del modelo educativo institucional, de su organigrama. Entonces, se busca dar una descripción detallada de la institución y en un segundo momento se inicia a hablar de un estudio diagnóstico y de la fundamentación del plan de estudios. ¿Cómo hacemos este estudio diagnóstico y de fundamentación del plan de estudios? La oferta estatal que se realiza en ese campo de conocimiento, que se realiza en programas similares, ¿sí? Y entonces podemos ver cuántas maestrías en innovación hay, cuántas maestrías en educación hay, en la región de nuestro estado, y también podemos hablar de región entre varios estados. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con ello? Es conocer, por ejemplo, si todas las maestrías en innovación que existen tienen estudiantes, si hay solicitud dentro del mercado laboral para que los docentes tengan habilidades en la innovación tecnológica. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante y en eso consiste justamente este estudio diagnóstico. Desde luego, ahí también hablamos de cómo se fundamenta la metodología para el estudio diagnóstico y cuáles son los resultados de ese análisis del diagnóstico que nosotros tenemos. Principalmente centrado en 3 aspectos. El primero de ellos tiene que ver con los programas académicos semejantes. El segundo de ellos tiene que ver con el mercado laboral, laboralmente, cuáles son las posibilidades de desarrollo de estos egresados de maestría, en este caso. Y tercero, el tercer caso, que consiste justamente en observar cómo se encuentran las actividades económicas en la región, ¿sí? Es decir, qué posibilidades de desarrollo van a tener los egresados de estos programas de maestría. El tercero ya es la fundamentación y la pertinencia del plan de estudios. Esta es una de las partes más revisadas generalmente por COEPES o porque ya hablamos justamente de el marco conceptual de nuestro plan de estudios, pero también hablamos sobre el estudio de factibilidad, el estudio de pertenencia, que nos garantice mediante un análisis estadístico que primero hay intereses, hay personas interesadas en estudiar nuestro campo de conocimiento. Segundo, que es factible la apertura de un programa de maestría en un corto plazo. Y tercero,
que el programa de maestría efectivamente puede contribuir al desarrollo de esa comunidad, de esa región en el estado, a través de la formación de recursos humanos. Esta parte es la parte, digamos, generalmente una parte técnica, que incorpora este estudio de elementos y una buena fundamentación estadística. La cuarta parte es cuál es la estructura del diseño curricular. Y aquí ya nos centramos mucho más en el proyecto curricular. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos generales, particulares? ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Cuáles son esos conocimientos, habilidades, actitudes que deben de tener los estudiantes de primer año? ¿Cuál es el perfil de egreso? ¿Cuáles son esas capacidades, habilidades, conocimientos, aptitudes que va a lograr desarrollar el estudiante a lo largo de todo el proceso formativo? ¿Cuál es su fundamentación? Es decir, ya hablamos de sus objetivos, ya hablamos de su perfil. Ahora, ¿cuál es nuestro fundamento pedagógico? ¿Cuál es la metodología que seguimos para crear justamente nuestro proyecto curricular? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Y finalmente, el plan de estudios. Así pasamos al quinto elemento, que es la organización. ¿Cómo organizamos los contenidos? ¿Cuál es el orden que está establecido? ¿Es un programa cuatrimestral? ¿Es un programa semestral? ¿Es un programa anual? ¿Es un programa en línea? ¿Es un programa presencial? ¿Es un programa mixto? ¿Es un programa que está organizado por módulos, por seminarios? Estos se llevan de manera simultánea, o primero uno, después otros. Es decir, ahí hablamos estos detalles que tienen que ver justamente con la creación de el mapa curricular o la malla curricular. Y bueno, ya una vez que hemos establecido la malla curricular, que hemos identificado cuál es la distribución de horas de cada asignatura, de créditos, pues entonces tenemos el programa de estudio. Programa de estudio que en un programa de maestría generalmente es de 12 hasta 24 seminarios, el mínimo 12, el máximo 24. Y que en un programa de doctorado puede ir desde 12 hasta 36 asignaturas o materias de estudio. ¿Sí? Entonces, este programa de estudio, como ustedes pueden ver, está detallado en extenso. Veamos ahí en este resumen, donde vamos desde la página 74 y pasamos hasta la página 135. Ahora, estas partes curriculares no son las únicas, porque un proyecto curricular también implica fundamentar los lineamientos jurídicos y normativos. ¿Cómo vamos a seleccionar los aspirantes? ¿Cuáles van a ser los requisitos de ingreso? ¿Cuáles van a ser los criterios de permanencia, egreso y graduación? La trayectoria escolar y de los egresados. ¿Cómo vamos a evaluar y cómo vamos a actualizar los planes y programas de estudio? Esto también debe de incluir varios reglamentos, lo que llamamos el reglamento de posgrado, que debe de incluir los criterios de ingreso, de permanencia, de egreso y de graduación. También tenemos la planta académica y las funciones sustantivas. ¿Cómo vamos a definir la docencia? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el papel de docente en nuestro proyecto curricular? ¿Cuál es el papel de la investigación? ¿Sobre qué se va a investigar? ¿Cómo vamos a relacionar el papel de nuestro plan y programa de estudios de nuestro proyecto curricular con la comunidad, con la cultura? Lo que comúnmente llamamos la difusión de la cultura y la extensión educativa. ¿Cuáles son los programas de orientación profesional, ¿sí?, y de docencia? ¿Cuáles son los programas de orientación a la investigación? ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo académico básico? Es decir, ¿cuáles son los docentes que van a participar como principales en el programa de tiempo completo? ¿Y cuáles son las otras figuras de docentes por seminario, de docentes de medio tiempo, de docentes invitados, de estancias de investigación, etcétera?
¿Cuáles son las acciones de vinculación y difusión asociadas a ese programa de posgrado? Hoy en día se pide que los programas de posgrado cuenten con actividades académicas permanentes y por ello es que normalmente se eh, formalmente se fijan actividades como seminarios permanentes, ¿sí? También, ¿cuál será el programa de fortalecimiento actual? Es que pedimos que exista un programa de tutorías para dar seguimiento a los estudiantes, ¿sí? Tenemos el 7.7, que es el programa de acompañamiento de una segunda lengua. También se pide que en un programa de posgrado los estudiantes puedan tener un acompañamiento para que hablen una segunda lengua, en un programa de doctorado, a veces hasta una tercera lengua. Y bueno, si esto ya parece mucho, hay que hablar de la infraestructura, del equipamiento y de la conectividad, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuáles son las aulas, los laboratorios, los talleres? ¿Cómo es nuestra biblioteca, nuestro acervo bibliográfico, hemerográfico? Contar con licencias de software, contar con servicios de cómputo, contar con plataforma educativa, contar con conectividad. Si nuestra plan de estudios incluye el trabajo en laboratorio, cuáles son estas instalaciones especiales, cuáles son los espacios que hay para los encuentros académicos, cuáles son los servicios de apoyo. Claro, todo esto con evidencia, notas, facturas, imágenes de las instalaciones, encuestas, hablando de los profesores, pues ahí tenemos que incluir toda su documentación que garantice que cumplen con el perfil y con la definición de docente que nosotros hemos establecido, ¿sí? Entonces, como podemos observar, el proyecto curricular pues incluye varios aspectos, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un proyecto curricular de un programa académico. ¿Qué decir cuando hablamos de varios programas académicos en una misma institución? ¿Qué decir cuando hablamos de un proyecto, por ejemplo, a nivel municipal, de un proyecto a nivel estatal y mucho más que decir de un proyecto a nivel de que tan solo el proyecto de un plan académico siempre rebasa las 300 páginas, entre 300 y 500 páginas de documentación, de descripción, cumpliendo todos estos requisitos a los que nosotros estamos haciendo cita. Ahora, me gustaría que nos concentráramos en un aspecto específico, porque nuestro interés en nuestro seminario radica en la parte del currículum. Y entonces, la parte del currículum es indispensable centrarla en dos aspectos que son fundamentales. Uno es el desarrollo de la malla curricular. Ahora vamos a mostrar la malla curricular de este programa. Aquí está. Este es un ejemplo del desarrollo de la malla curricular, donde vienen los semestres, pueden ser cuatrimestres, pueden ser años, pueden ser módulos, ¿sí? Donde vienen los seminarios, en este caso, pueden ser seminarios, pueden ser cursos, pueden ser unidades de aprendizaje, pueden ser módulos, porque hay muchas formas de formar esta malla curricular. Y vienen coloreados de acuerdo a la línea de investigación que se desarrolla, ¿no? Por un lado tenemos los seminarios que tienen que ver con la investigación, los seminarios que tienen que ver con los modelos pedagógicos y curriculares, los seminarios que tienen que ver con la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, el liderazgo, y por otro lado los seminarios que tienen que ver con la innovación tecnológica. Vemos ahí que estamos siempre considerando horas con docente, horas independientes, créditos, y claro, la SEP establece también requisitos mínimos para cada grado académico, ¿sí? Que se deben de trabajar y de créditos para un programa de licenciatura. Hay un número mínimo, también lo hay para un programa de maestría y de doctorado, y eso hace que un programa de maestría, cuando menos, tenga al menos 12 seminarios, cuando menos. Puede tener hasta más, puede tener hasta 24. Eso hace que un programa de doctorado pueda tener cuando menos
8 seminarios y pueda tener cuando máximo hasta más de 30. Y esto hace que los programas de licenciaturas también puedan tener una gran variedad de seminarios como un mínimo. Es decir, la ley establece cuáles son las normas mínimas. Ahora, dentro de los programas de estudio, ahí ya hablamos que dentro de este proyecto curricular institucional podemos hablar también en dos sentidos. En los planes y programas de estudio, que es esta tira de materias, como ustedes pueden observar, pero podría ser que el profesor Julio solamente imparta el seminario de investigación 1 y entonces ahí hablamos más en el nivel del aula, ¿sí? Cada uno de estos planes y programas de estudio cuenta con un semestre, la descripción del semestre en el que está, el ciclo, el número de horas con docente, el número de horas de trabajo independiente, el número de créditos, la clave, la seriación. Pero además cuenta justamente, perdón, bienvenida maestra Imelda, bienvenida, cuenta con un encuadre donde se describe esa unidad de aprendizaje, ¿sí? Cuenta con la descripción de un objetivo general de la unidad de aprendizaje y después viene un desarrollo con horas estimadas, con temas y subtemas y con Es importante mencionar que aquí se decidió que cada uno de los seminarios estuviera conformado por un objetivo. Al utilizar el término objetivo, ya nos estamos comprometiendo con un modelo curricular específico, ¿sí? Podríamos haberle llamado unidad de aprendizaje, podríamos haberle llamado aprendizaje clave, podríamos haberle llamado de otras formas, eh, saberes, dominios, competencias, pero decidimos llamarle objetivos. Y claro, aparece la distribución que debe tener cada uno de los seminarios que forman parte. Siempre se divide el temario en diferentes momentos, pensando que va a haber distintos momentos de evaluación en el seminario, pero además se incluyen las estrategias de aprendizaje sugeridas, los materiales y los recursos de apoyo, los materiales y recursos de apoyo, los criterios y procedimientos de evaluación, de acreditación, que son sumamente importantes, que son sugeridos al docente, y una lista del acervo bibliográfico, que hoy en día la norma explícita es que sea no menor a 10 referencias oficiales, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que en términos generales un proyecto curricular tiene, y esta es justamente una de las maneras en las cuales eh, se contribuye a la realización de estos planes y programas de estudio, ¿no? Desde lo institucional hasta lo personal, atendiendo una mirada en cierta forma, hoy en día el modelo educativo actual eh, eh, también define, que es pensar en aquellas actividades que vamos a hacer al nivel del aula, en aquellas otras actividades que podemos hacer al nivel de escuela y finalmente en otras actividades que podemos hacer a un nivel de comunidad. Bueno, yo termino esta breve exposición mostrando un ejemplo de un proyecto curricular completo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Pues solamente destacar, doctor, que hay diferentes tipos de teorías de diseño curricular y que bueno, ya actualmente considero que ya es implícito de nosotros cuál elegir, depende del contexto de nuestros estudiantes, solamente dejaría eso. Claro, claro que sí. En efecto, hay una amplia opción de diseños curriculares que nosotros podemos tomar y desde luego de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las situaciones que enfrentamos en el salón de clase, nosotros podemos hacer nuestra propia propuesta. Bueno, ya está con nosotros la maestra Imelda, muy buenas tardes, y la maestra Imelda también ha preparado
su presentación. Ella nos ha compartido su documento, justamente, que es el modelo, el diseño curricular desarrollado por Hilda Taba. Maestra Imelda, entonces, ¿gusta que comparta desde acá? Hola, sí, por favor, doctor, gracias. Muy bien, bueno, pues bienvenida, un gusto que nos acompañe. Y bueno, vamos a escuchar entonces cuáles son las características que tiene este modelo curricular. Vamos a presentar Sí. acá y la voz y la explicación es de la maestra Imelda Parracón. Sí, muchas Muy gracias. bien, ahí está para todos ustedes. Bueno, Hilda Taba propuso un modelo curricular que estaba, pues que tomaba en cuenta principalmente lo que era la cultura, la sociedad, las necesidades, e igual las necesidades de los estudiantes. Ahora sí que una frase de ella era la siguiente: el currículo es, después de todo, una manera de preparar a la juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura. Es decir, un currículo es un plan para el aprendizaje. Entonces, estaba como en esta idea de ir como estructurando el currículum de acuerdo a que los estudiantes pudieran cubrir como las necesidades pues de la cultura, ¿no? Las necesidades sociales. La que sigue, doctor, por favor. Ahí está. Gracias. Bueno, pues Hilda Taba pues fue filósofa, fue pedagoga, fue investigadora, ¿no? Del diseño curricular. Ella nació en diciembre, el 7 de diciembre de 1902 en Estonia y falleció en Estados Unidos en 1967 a los 65 años. Y también, pues como antecedente familiar, pues su papá fue también educador y también ella fue la mayor de 9 hermanos. Entonces también como estos elementos de que su padre fuera educador y que tuviera una familia como pues numerosa, también como que le fueron como dando como ciertos aportes al diseño curricular que ella más adelante como estableció. Es decir, tomando en cuenta como los grupos, tomando en cuenta como la parte social. Y aparte, bueno, su formación académica fue progresiva y estudió, el primer certificado que tuvo fue como para ser maestra y después también se graduó de la Facultad de Filosofía, ¿no? El certificado de maestra pues lo obtuvo en 1921 y su grado de filósofa lo obtuvo en 1926, ambos en la Universidad no me acuerdo si es Tartu o Tertu, pero allá como en su región de origen. La que sigue, doctor, por favor. Posteriormente se fue a Estados Unidos, se fue con una beca de estudiante y se graduó también de una universidad de Estados Unidos en 1926, no me acuerdo, 27, y de ahí se matriculó en el doctorado, en un doctorado de educación, que obtuvo el grado en 1932 con su tesis Dinámica de la Educación, una metodología del pensamiento de educación progresista. Esta tesis proponía la enseñanza como desde los principios democráticos, ¿no? Como desde las mayorías, de tomar en cuenta como a los grupos mayoritarios. Y su carrera ya tal cual como profesional, donde ella también se hace como investigadora, pues es a partir de un año después de que obtiene su doctorado en educación y estuvo trabajando como directora de currículum, dirigió también varios proyectos de educación, es en un periodo de 1933 a 1951. Posteriormente, ya en el 51, ingresa a la Universidad Estatal de San Francisco y ahí trabaja como profesora de educación de tiempo completo
y se empieza como a trabajar en lo que es la reorganización y el desarrollo curricular. La que sigue, doctor, por favor. Y bueno, su teoría sobre la elaboración del currículum tiene pues unos fundamentos filosóficos que tiene que ver con la transmisión de la cultura, es decir, tomado como mucho en cuenta la cultura, la parte de la socialización de las personas y así como la estructuración de la sociedad. Entonces, Hilda Taba planteó también planteó que la teoría sobre la elaboración del currículum tendría que basarse pues en estos principios, en la sociedad, en la cultura, en el aprendizaje y pues en el contenido, porque en un principio recordaremos que era como parte fundamental, ella decía como, bueno, decía lo de los preparar a la juventud, ¿no? Como para que sean miembros útiles en la cultura, o sea, tengan una participación muy activa en la cultura. Y los programas, pues decía que estos programas, estos currículums que se establecían tendrían que tener como esta capacidad pues de permanecer, pero también de desaparecer y de modificarse. O sea, que tendrían que ser como modelos curriculares que tuvieran como esas características, ¿no? A partir de una evaluación, a partir de una evaluación si se estaban cumpliendo los objetivos o no, pero sí era como muy importante como esta flexibilidad que tendría que hacer, que tendrían que tener los currículos para irse como ajustando. Y entonces ella lo decía así, determinar qué cambios se producen en la conducta del estudiante como resultado de un programa educacional y el establecer si estos cambios suponen realmente el logro de los objetivos propuestos. Es decir, como siempre estar como evaluando si se estaban cumpliendo pues ahora sí que los objetivos que se habían establecido. La que sigue, doctor, por favor. Entonces, dentro de esta elaboración de la teoría del currículum, ella, Hilda Taba, pues manifestaba que la evolución del currículum debería de partir del análisis de la sociedad y de la cultura, es decir, de lo que eran como las necesidades sociales o las necesidades culturales de su época, y de los estudios sobre también tomaba muy en cuenta al alumno, el proceso de aprendizaje y el análisis pues, del conocimiento, con el objetivo de determinar los propósitos de la escuela y la naturaleza del currículo. Es decir, como que siempre estaba como pendiente de que se cumplieran los objetivos, pero estos objetivos eran al fin para beneficio de la sociedad misma o de la cultura misma. La que sigue, doctor. Por lo tanto, pues la propuesta de Hilda Taba tiene como 3 criterios como muy particulares para elaborar un currículum. Uno de los criterios, o el primer criterio, es precisamente pues investigar cuáles eran las demandas o cuáles eran las necesidades o requisitos de la cultura y de la sociedad, tanto para el presente como para el futuro. El número 2 era tener como la información sobre el aprendizaje y la naturaleza de los alumnos, ¿no? Cuáles eran como estas características que tenían los alumnos. Y el tercer criterio, pues se refiere a la naturaleza del conocimiento y sus características específicas, así como las contribuciones únicas de las disciplinas de las cuales se deriva el contenido del currículo. La que sigue, doctor, por favor. Y bueno, posteriormente, para el diseño del currículum, Hilda Taba pues plantea 7 pasos, de los cuales el primer paso dice, bueno, se tiene que hacer un diagnóstico de las necesidades y para definir cómo debe ser el currículum de acuerdo a la población que se está analizando, de acuerdo a una población determinada. Posteriormente, el paso número 2 para el diseño del currículum, pues es que dice, bueno, este currículum tendría que tener pues una formulación de los objetivos claros y que esos objetivos sean pues claros y sean amplios, que brinden una guía esencial para el currículo y determinen en gran parte qué contenido es importante. O sea, es decir, que se vayan haciendo como las prioridades de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a las características y a las necesidades de la población.
La que sigue, doctor. Y bueno, en el paso 3, Hilda Taba plantea que se tiene que seleccionar el contenido. Es decir, se tienen que detectar como las diferencias entre los diversos niveles de contenido, su continuidad y secuencia son indispensables para la validez e importancia. Es decir, el tercer paso corresponde a ya seleccionar cuáles serían los contenidos que se requiere para ese currículo. Y el cuarto paso, pues habla de la organización del contenido. Y esta organización va a permitir que se hagan ciertos cambios de acuerdo a la capacidad que se tenga como de acuerdo a las prioridades que se requieren. Permite los cambios que experimenta la capacidad para aprender y nada más. Y el quinto paso, la que sigue, doctor, por favor, gracias. El quinto paso, pues se refiere a seleccionar las actividades de aprendizaje. Es decir, va a implicar la selección de estrategias para que se elaboren como ciertos conceptos, ciertas cuestiones teóricas. La planificación de estas experiencias se convierte en una estrategia importante para la formulación del currículum. Es decir, se debe buscar el modo más apropiado para trasladar el material de estudio a una experiencia de aprendizaje adecuada, a la manera de proyectarlas para adaptarlas a las variaciones en cuanto a la capacidad de aprender y las motivaciones. Mientras la que sigue, doctor, por favor. Mientras que el sexto paso, pues se refiere a la organización de las actividades de aprendizaje. Es decir, consiste en el establecimiento de los contenidos y las estrategias de aprendizaje para la formación de conocimiento, actitudes y la sensibilización. Mientras que en el séptimo paso, pues hay que determinar lo que se va a evaluar y los medios para hacer la evaluación. Se debe hacer planes que contesten preguntas sobre la calidad del aprendizaje, sobre los fines de la educación, sobre la compatibilidad entre las metas, los objetivos y lo que los estudiantes han aprendido. Es decir, juzgar la organización curricular y las experiencias ofrecidas para el alcance de los objetivos, ¿no? Entonces, el séptimo paso precisamente es hacer un análisis de la evaluación, ¿no? De cómo se organizó, cómo se priorizaron los contenidos, cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron las necesidades que se tuvo para hacer ese diseño. Y finalmente, la última diapositiva, doctor, la que sigue. Finalmente, pues el modelo de Hilda Taba, esta propuesta de Hilda Taba, pues es sumamente importante porque fue la primera en proponer el desarrollo de una teoría curricular, una integración interdisciplinaria basada en las necesidades sociales, de la cultura, del aprendizaje, así como la vinculación teoría y práctica, como la modificación de los programas educativos basados en una evaluación educativa. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, excelente, excelente. Muy, muy clara su presentación. También ahí está la referencia para si alguien más quiere revisar el material. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras, de la presentación de la maestra Imelda? No, maestro, todo bien. Muy bien, ¿verdad? Creo que hemos tenido muy, muy buenas presentaciones con mucha claridad. Yo agradezco mucho su trabajo, su esfuerzo. Y bueno, entonces, si me permiten, me gustaría hacer un planteamiento sobre, justamente sobre la tarea. Si me permiten, voy para que nos quede la evidencia justamente de la tarea de esta sesión. Y en este caso va a ser la elaboración, ¿sí? De un tríptico correspondiente a cada correspondiente
a nuestro modelo curricular. ¿Sí? Y claro, nuestro tríptico debe de considerar varios elementos, los elementos de la teoría curricular y un ejemplo paso a paso de la elaboración de un diseño curricular. Esto es muy importante.